Profesor, llamo a aquella, lo llamo yo. Benítez. Vamos a grabar esta asistencia. Muy bien, continuando, ¿no?, con las clases, hoy vamos a ver el análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, todo proyecto, al final que se haga, ¿no?, necesita de un análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, el análisis de sensibilidad de inversión, ¿no?, parte desde el momento cero, ¿no? O sea, desde cuando se inicia, ¿no? De una serie de hipótesis y planteamientos que son a la vez base del talón, ¿no?, de Aquiles del propio análisis planteado, ¿no? Entonces, es muy importante hacer para ver el riesgo que tiene el proyecto, ¿no? Porque si la viabilidad, ¿no?, definitivamente de un proyecto depende, ¿no?, muchas veces del escenario, ¿no?, sobre el que se realizan, ¿no?, las proyecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente se debe proyectar una eventualidad que pueda suceder como no puede suceder, ¿no? Y eso, cuando sucede, hace, ¿no?, desviar, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a los resultados que hayan tenido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, a los proyectos que hayan habido, ¿no?, antes de la pandemia, ¿no?, nadie visoraba, ¿no?, que haya una pandemia, ¿no? Es por eso que definitivamente se debe contar, ¿no?, para tener tantas pérdidas muchas veces, ¿no? Entonces, a veces te hacen girar, ¿no? Cuando tú le das la viabilidad a un proyecto, ¿no?, y ocurre cualquier eventualidad, ¿no?, donde cualquier escenario, ¿no?, te hace variar, ¿no? Por lo cual tú tienes que ajustar muchas veces, ¿no?, el proyecto, ¿no? O a veces definitivamente cuando la variación ya es demasiado, hasta ahí nomás llega el proyecto también, ¿no? Entonces, por eso que se debe darse ese análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, cualquier desviación respecto a ese escenario de partida debería ser a priori, ¿no? O sea, con prioridad, ¿no es cierto? Definitivamente, como le digo, eso puede ser invalidar, ¿no?, el análisis, ¿no?, que haya habido dentro del proyecto. Esto realmente ha sido el momento en que un analista debería, ¿no?, a la hora de plantear la hipótesis, definir aquellas que sean suficientemente realistas en base a la información histórica, ¿no?, y a los propios conocimientos del sector, tanto del analista como de otros expertos, ¿no?, en el proyecto específico que se trate. Entonces, definitivamente cuando los expertos, ya que son los que elaboran los proyectos, ¿no?, definitivamente se van, ¿no?, a las fuentes históricas que hayan existido, ¿no? Supongamos un ejemplo, si nosotros lo vemos, ¿no?, en un proyecto a veces que hacen dentro en la parte pública, la inversión pública, cuando hacen esas defensas ribereñas, por ejemplo, a los ríos, ¿no?, para, ¿cómo se llama?, proteger, ¿no?, las áreas de cultivo muchas veces, ¿no? Entonces, ellos cuando ven a las fuentes históricas, se van en qué año, ¿no?, el río llegó al máximo caudal en tiempo, ¿no?, de avenida, ¿no? Entonces, se proyectan a la máxima que haya habido en ese momento, ¿no? Porque el riesgo que hubo en ese momento, que fue la más grande, ¿no?, afectó tantas hectáreas, ¿no?
Entonces, se van a esos datos históricos, ¿no? Entonces, como le digo, ahí van a ver que pueda que suceda como no sucede el evento, ¿no? Si sucede, ya ellos están incorporando esos costos, ¿no?, que va a tener el proyecto en sí, ¿no? Entonces, para eso ese análisis de sensibilidad. Entonces, es decir, dice, un ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que hacen el proyecto, para decir que voy a tener unas ventas, ¿no?, media diaria de 500 euros, dice, ¿no?, para unos costos variables de 200, ¿no? Entonces, eso es lo que supone, ¿no?, que va a tener, ¿no?, una venta diaria de 500 y unos costos de 200 euros, ¿no? Porque se le ocurrió, ¿no? Si hago esa afirmación dentro de un proceso lógico y profesional, lo hago, ¿no? Y debería, en base a los conocimientos de información de datos históricos que me sirven como base de partida, ¿no? Entonces, para hacer esa proyección es que tú ya tienes datos históricos, ¿no?, que más o menos reflejan, ¿no?, que vas a tener en ventas, ¿no?, 500 euros de ventas, ¿no?, y que va a tener los costos de 200. Eso implica que va a tener una rentabilidad de 300, ¿no? Entonces, ello no impide, obviamente, ¿no?, que incluso el mejor análisis realizado por la persona más experta en determinado sector de la actividad acabe por tener desviaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, ese análisis se debe hacer para evitar, ¿no?, cualquier riesgo, cualquier eventualidad que pueda tener el proyecto que estás haciendo, ¿no? Hay muchos que, como dije, hacen un proyecto, pero no avisoran de repente que van a haber de repente problemas políticos, ¿no? Estos problemas políticos que hacen, ¿no?, que la economía definitivamente tenga problemas, ¿no?, después, ¿no? Pero cuando hiciste ese proyecto no avisoraste eso, ¿no? O de repente una crisis financiera, por ejemplo, que puede ocurrir en el mundo, ¿no?, como la que está pasando, por ejemplo, en Rusia, ¿no? La que generó ese conflicto, ¿no? Entonces afectó, ¿no?, definitivamente las economías de los diferentes países, ¿no? Entonces los proyectos que tú, supongamos que hayas hecho una proyección, ¿no?, de sembrar de repente arroz, un ejemplo, ¿no? Entonces, en los costos, tú no habías avisorado de que iba a haber ese incremento en cuanto al fertilizante, ¿no? Asimismo, tú no habías avisorado de repente el incremento del combustible que ha habido, ¿no? Ustedes, como han visto, que el combustible se va, que se dispara, ¿no? Entonces, eso muchas veces hace, ¿no?, de que lo que tú habías proyectado, ¿no?, recaudar con el proyecto, en cuanto, ¿no?, sacando ya los costos, ¿no?, con los ingresos que ibas a tener, entonces vas a surtir variaciones de acuerdo, ¿no?, a cada variable que puede afectar, ¿no?, en estos casos, ¿no? Dice, y es que en realidad, dice, siempre supera las expectativas en una u otra dirección. Ocurren, dice, imprevistos, ¿no?, que no tendrían necesariamente que estar planificados y cuyos impactos pueden afectar totalmente el análisis, ¿no?, de las previsiones realizadas, pues, ¿no? Entonces, así seas el más experto, ¿no?, en hacer proyectos, ¿no? Muchas veces, ¿no?, esos impactos que tiene, ¿no?, en cuanto a los fenómenos que pueden haber, ¿no?, y te hacen variar, ¿no?, lo que tú proyectas muchas veces, ¿no? Y hay veces que no ocurre nada, pues, ¿no? Entonces se cumple lo que tú más o menos planificaste. En este caso solo queda que no sé nada. Dice, un análisis de sensibilidad parte precisamente del conocimiento que tenemos de qué, ¿no es cierto?, de qué ha habido, ¿no es cierto?, en ese mundo. Por mucho que sepamos, nos informemos o analicemos, ¿no?, o extrapolemos, existen márgenes de desviación muchas veces, ¿no?, para cada una de las variables implicadas dentro del proyecto, ¿no? Y debemos estar preparados, ¿no?, o al menos informados para el evento que ocurra, ¿no? Entonces, cuando hacen proyectos así dentro del sector privado, Docente, ¿no? pero
muchas empresas no están preparadas para eso. Por ejemplo, las empresas nunca se proyectaron para una pandemia. Y al Exacto. final la mayoría salió perdiendo porque se fueron a la quiebra. Así es. Pero después que ha ocurrido la pandemia, ya en casi todos los proyectos ya se más o menos está previendo, ¿no es cierto? Se prevé, ¿no? Y más o menos analizan el marco multianual, ¿no? Económico, ¿no? Que sale, lo publica, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, donde más o menos ven las proyecciones, ¿no? Cómo más o menos va a ser el comportamiento muchas veces de la economía, ¿no? O de repente también ven, ¿no? Los problemas sociales que puedan ocurrir, ¿no? Dentro del país, ¿no? O del mundo también, ¿no? De repente proyectan, a ver si de repente se avisoran una crisis, ¿no? Una crisis económica, y ellos ya más o menos en este análisis, ¿no? En una variable del análisis de la sensibilidad van proyectando, ¿no? Esos posibles eventos que puedan ocurrir. Muchas empresas han cambiado su metodología de negocio, porque Así es. La pandemia los agarró así descuidados y algunas, como dijo mi compañera, que algunas han ido a la quiebra y han tenido que cambiar su método de trabajo. Así es. Así es. Voy a proyectar de nuevo porque admití a un compañero de ustedes. Dime, los que han intervenido, su nombre. Yamunaque Campos docente. Guerrero Inga. Ya, un ratito, pues, para ir viendo ya de una vez Yamunaque me dice, ¿no? Sí, Yamunaque Campos. Yamunaque Campos, ya. ¿Y el otro alumno, tu nombre? Guerrero Inga. Guerrero Inga. Ya. Continuamos entonces. Bueno, en un análisis de sensibilidad se mide, ¿no? La susceptibilidad, ¿no? O respuesta de nuestro proyecto de inversión ante modificaciones en una variable determinada, de la cual depende directa o indirectamente el proyecto, ¿no? Es por eso que, como le vuelvo a repetir hoy, sí, en la formulación de los proyectos se debe considerar, ¿no? Esa sensibilidad que debe tener ¿no? El proyecto por cualquier variación que haya, ¿no? Tanto a nivel de país o a nivel mundial también, ¿no? Por ejemplo, ahorita esto del cambio climático, ¿no? Definitivamente ahí se tiene que analizar bien, ¿no? Porque definitivamente influye, ¿no? Dentro de un proyecto, ¿no? De repente, supongamos que estés haciendo un proyecto productivo, ¿no? ¿No? Supongamos dentro del cultivo de limón, un ejemplo, ¿no? Entonces, con este cambio del clima, ¿no? Hace de que definitivamente garúe muchas veces, ¿no? En la mañana, ¿no? O a veces al mediodía, cambia el clima y garúa, ¿no? Y luego, más tarde, ¡pum!, abre el sol, ¿no? Abre el sol fuerte, ¿no? Entonces, eso hace de que la flor que tiene el limón te caiga, pues, ¿no? Entonces, no va a tener lo que más o menos habías proyectado dentro de la producción, ¿no? Te varía, ¿no? Entonces, Claro, eso, los más afectados son los campesinos, los que trabajan en parte del campo, así con es. cambio climático. Eso pasa también con la producción del arroz, profesor, porque, por ejemplo, mi papá trabaja en eso
y cuando llueve o garuba y el arroz está que se seca, lo vuelve más húmedo y entonces tienen que esperar y baja el precio, aumenta y eso también pues les genera incertidumbre acerca de la producción o de la venta, mejor dicho. Exacto. Esas incertidumbres hacen que varíen muchas veces, ¿no? Las proyecciones que tú te hayas hecho en un proyecto, ¿no? De igual manera, dentro de la parte privada, los proyectos que tengan, por ejemplo, inestabilidad política que hay en el país, ¿no? ¿Varía o no varía de repente un proyecto que hayas tenido? ¿Te puede variar o no? Con la inestabilidad política, en que definitivamente cuando tú de repente hiciste tu proyecto, ¿no? Pensando, ¿no? De que tus ventas iban a ser de tal manera, ¿no? Entonces, con esto, ¿no? Que comienza de repente ya esto a variar, ¿no? Los precios, ¿no? Los precios de diferentes artículos, ¿no? El problema económico que hay a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, para elaborar el pan, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, que suben, ¿no? La subida de precios. La subida de precios. Claro, la subida de precios de los diferentes bienes que importan, ¿no? Los derivados que tienes para preparar, pues, el pan, ¿no? Puede ser el pan u otros también, bienes que te sirven para la producción, pues, ¿no? Entonces eso, lo que tú de repente has previsto, te lo varía, ¿no? Te varía, ¿no? Dije, partiendo de un modelo y unas variables de partida dadas, un análisis de sensibilidad consiste en examinar cómo varían el modelo y sus resultados ante un cambio en una variable concreta. Es decir, ante un modelo financiero planteado con un resultado esperado, ¿no? Un resultado esperado A, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo afecta un incremento de las ventas en un 10%, ¿no? Entonces, más o menos, ya más o menos lo plantea de esa manera, ¿no? Tendremos una serie de variables directamente relacionadas que se verán impactadas y otras que no se verán impactadas, ¿no? Por este incremento de las ventas de un 10%. Por ello nos llevará a un nuevo resultado B, ¿no es cierto? ¿No? Puede que las ventas se incrementen un 10%, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado cómo, ¿no? Afecta, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Ese incremento, tienes que prepararte para ese incremento, ¿no es cierto? Y cuando de repente hay una bajada, lo inverso, ¿no? Baja ese 10%, de igual manera, ¿no? Tienes que estar preparado, ¿no? Por si ocurra eso que tú más o menos lo prevés, ¿no? O sea, una caída de ventas del 10%, nuevamente tendremos un nuevo escenario, ¿no? Con un resultado, ¿no? C, ¿no? En el escenario A, veíamos un incremento del 10%, ¿no? En las ventas, ¿no? Pum, te incrementaba, pero en eso que está incrementado, ¡pum!, de nuevo cae, ¿no es cierto? 10%. Entonces se está moviendo, ¿no es cierto? Entonces el decisor final deberá conocer, ¿no? Antes de tomar su decisión, ¿no? De la inversión, lo que puede ocurrir en un escenario A, ¿no es cierto? Atendiendo que el escenario de partida es el que consideramos más probable, ¿no? Así como parte de posibles variaciones de un incremento o una disminución de ese 10% por el nivel de venta, pues, ¿no? Entonces, de esta forma, sabrá cómo de sensible es un proyecto de inversión ante las variaciones en un nivel de ventas, ¿no? Y tomará decisiones dentro de las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces tienes que más o menos ya prever eso, ¿no? Que puede que haya un incremento o puede de repente que haya una baja también, ¿no? Entonces, como hemos comentado, un análisis de sensibilidad mide cómo responde un proyecto de inversión a variaciones en una determinada variable, ¿no? Ahora bien, si consideramos todas las alternativas que se pueden dar sobre todas las variables que afecten en un proyecto, podremos tener miles de análisis combinados, ¿no? Posibles, ¿no? Entonces,
justamente este análisis de sensibilidad sirve para eso, ¿no? Ir analizando, ¿no?, los posibles eventos, ocurrencias que pueden afectar, ¿no?, al proyecto. Luego tenemos el análisis de los escenarios, nos permite estudiar el comportamiento de nuestro modelo, ¿no?, ante distintos marcos contextuales que combinan, ¿no?, los diferentes variables, ¿no? Es decir, podemos analizar cómo responde mi proyecto ante un escenario pesimista, ¿no? O sea, tú puedes poner, por ejemplo, el proyecto, diferentes escenarios. Puede ser un escenario pesimista o puede ser un escenario optimista, ¿no es cierto? ¿No? En cada caso, distintas variables se combinan para dar lugar a cada uno de ellos, ¿no? Puede ser la caída o incremento de ventas, puede ser también un incremento o caída de los costos, ¿no? O puede ser también por alguna variación, ¿no?, de un impuesto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay problemas así dentro del país, muchas veces en cuanto a los impuestos, pueden incrementar de repente el impuesto general a ventas, ¿no? Que van a afectar al final, ¿no?, el proyecto que tú estás elaborando, que hayas elaborado, pues, ¿no? Entonces, entonces esto definitivamente se debe trabajar más, ¿no? Y ya que cada escenario supone un análisis completo de sí mismo, ¿no? Y de repente tú prevés y abocas más o menos en un escenario, ¿no?, optimista, que vas a ganar, ¿no? Es lo que tú prevés, ¿no?, dentro que cuando haces tu proyecto, ¿no? Y hay otros que hacen también, por si ocurra, ¿no?, un escenario pesimista, lo contrario, ¿no?, que haya cualquier adversidad, ¿no?, dentro de la naturaleza, ¿no?, que te afecta directamente el proyecto, ¿no? Entonces, si tomamos la foto de ese conjunto del escenario pesimista, el escenario probable, ¿no?, el escenario optimista, deberíamos ser capaces de sacar todas las conclusiones necesarias para apoyar nuestra decisión de inversión, ¿no? Entonces, en el caso de que tu escenario, pues, sea, pues, optimista, pues, ¿no? Asimismo, debemos recordarnos que en todo caso, que tanto el modelo financiero en sí, como el análisis de sensibilidad y escenarios, no tienen otro objetivo que apoyar o tomar una decisión fundamentada, ¿no?, y racional, ¿no? Lo que tú más o menos estás previendo, definitivamente tiene que ser racional, ¿no? O sea, que pueda funcionar, no vas a poner, pues, algo que jamás va a pasar, pues, ¿no? Tiene que ser esa decisión tiene que estar fundamentada, pues, ¿no? Entonces no nos vamos a ahogar en el análisis de escenarios, ni caigamos en parálisis, ¿no?, por el análisis también, ¿no? Entonces, son posibles eventos que puedan ocurrir, pero definitivamente, cuando ocurren, te afectan definitivamente, ¿no?, lo que tú te proyectas. Un modelo avanzado de análisis de escenarios es el análisis por el método de Monte Carlo, ¿no? Este método de Monte Carlo es un sistema basado en modelos estadísticos, ¿no?, que hacen proyecciones, ¿no? Dentro de esos modelos estadísticos es como, por ejemplo, cuando hacen las encuestas, ¿no? Y dicen, por ejemplo, los posibles ganadores, por ejemplo, ¿no?, en los candidatos que van a participar, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones dentro de la parte estadística, ¿no? Entonces, donde se le asigna una función estadística de probabilidad, ¿no es cierto?, a cada una de las variables, ¿no?, de este modelo. Realizan miles de simulaciones, ¿no?, simultáneas para darnos un resultado estadístico medio probable, pues, ¿no? Entonces, pero ya eso, se hacen esos estudios, tú ves, por ejemplo, ¿no?, de los candidatos que están postulando en ese momento, tú ves, ¿no?, cuáles son los que tienen probabilidad de ganar, ¿no? Y a eso más o menos ya le aplicas, ¿no?, este método, ¿no?
Es decir, considerando incluso el impacto de las variables aleatorias, como por ejemplo, ¿no?, la posibilidad de desastres atmosféricos. Estamos hablando aquí ahorita ya de en cuanto, ¿no?, a un proyecto de inversión, ¿no? La posibilidad de desastres atmosféricos que puedan afectar a nuestro proyecto de inversión. Termina por darnos un dato estimado, ¿no?, medio de los valores de referencia que indiquemos, ¿no? Entonces, un análisis de sensibilidad definitivamente no es que el análisis te dice, ¿no?, que vas a perder o que vas a ganar, ¿no?, sino que te ayuda, ¿no? Te ayuda, ¿no? Definitivamente, ¿no?, para la toma de decisiones, ¿no? Porque son posibles, te dice, son posibilidades, ¿no? No es como cuando uno planifica, ¿no? Lo que tú planificas, definitivamente, salen los resultados, ¿no? Entonces, este análisis de sensibilidad hace de que esa planificación, ¿no? Porque cuando uno planifica, no es que definitivamente lo que planifica se va a dar, ¿no? Porque esto puede variar, ¿no? Lo que tú planificaste, por ejemplo, se había planificado, ¿no?, que el país iba a crecer, ¿no?, en estos últimos años, ¿no?, un 4%, 5%, ¿no? Pero con los eventos que están ocurriendo, definitivamente, esa proyección definitivamente se ve, ¿no?, afectado, ¿no? Y hoy definitivamente tenemos, pues, de aquí proyectando, pues, nuestra economía al año 2030, ¿no?, que vamos a crecer a un ritmo, pues, de un 2.5%, ¿no?, un 3%, ¿no? Antes de que ocurran todos estos eventos adversos, ¿no?, que han afectado las economías mundiales, ¿no?, sacaban los ponderados, ¿no?, de que la economía sí iba a crecer hasta un 4, sí, hasta 5% de repente, ¿no? Pero ya con esto ya se cayó eso, ¿no? Sí se va a crecer, pero no al ritmo que se había planificado, ¿no? Dice, en este análisis de sensibilidad, dice, se utilizan sistemas y programas informáticos que se encargan de analizar todos estos universos paralelos, ¿no?, para mostrarnos unos resultados concretos, ¿no? Es como si analicemos miles de escenarios, ¿no? Y cada escenario le asignamos una probabilidad. La combinación de todos estos escenarios ponderados por su probabilidad de ocurrencia nos daría un escenario medio combinatorio de todos los demás, pues, ¿no? Entonces, cuando hacen esas proyecciones, ¿no?, económicas, ¿no?, a futuro, por ejemplo, ¿no?, utilizan definitivamente, ¿no?, estos análisis, ¿no? Realmente este modelo no está utilizado en las finanzas corporativas para valorar proyectos de inversión acotados, sino para proyectos de gran envergadura, donde la multiplicidad de las variables pueden afectar al proyecto. Si es que es deficiente, que podemos gestionar un análisis de escenarios estándar, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no?, cuando se analicen miles, ¿cómo se llama? Las empresas corporativas ya grandes, ¿no?, van a analizar, ¿no?, miles de escenarios, ¿no? No solamente un solo escenario, sino miles. ¿Por qué? Porque la inversión es grande, pues, ¿no? Entonces, ellos, cuando deciden invertir en algo, ¿no?, no es un proyecto pequeño, ¿no? Son proyectos, ¿no?, macros, ¿no? Entonces, aquí estas empresas hacen estos análisis, ¿no?, completos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos siempre están pensando de que van a ganar, ¿no? Van a ganar, ¿no? Y no invierten, como les digo, un pequeño capital, sino el capital es fuerte. Entonces, para eso tienen que estar seguros, ¿no? Más o menos de los resultados que les puede arrojar el análisis, ¿no?, de sensibilidad, ya evaluando diferentes escenarios que pueden darse, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel mundial también, ¿no?
Entonces ellos ya proyectan, ¿no? Dentro cuando hacen las planificaciones en los diferentes países, ¿no? O en las diferentes economías mundiales, ¿no? Entonces ellos ven más o menos qué es lo que podría pasar, ¿no? Entonces ahí ya hay análisis ya más científicamente, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al agua, ¿no? La vez pasada vi un reportaje, ¿no? Cómo es que el agua se va a agotar, ¿no? Y si hoy nos bañamos, ¿no? En la ducha, que sale un buen chorro de agua, ¿no? De aquí dice más o menos a unos 100 años no va a ser igual, ¿no? Ya el agua va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que se están analizando, pues, ¿no? De repente te vas a bañar ya con un balde de agua, ¿no? Ahorrando el agua, ¿no? Al final lo ponen, hicieron un escenario ya en el extremo, ¿no es cierto? En el extremo, ¿no? De que para bañarte caían gotitas de agua, ¿no? Gotitas de agua, y con esas gotitas te bañabas, ¿no? Pero eso ya, pues, las ocurrencias de eso van a ser, pues, después de 100 años, ¿no? Donde este cambio climático, definitivamente va a afectar grandemente, ¿no? Al mundo, a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos ahorita, por ejemplo, ¿no? Que se avisora, por ejemplo, un problema en la alimentación, ¿no? Se está avisorando ya, salieron, y eso va a ser a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí ya los que van a hacer los proyectos, ¿no? Nuevos, ya van tomando en cuenta, ¿no? Definitivamente, esto que se viene rumoreando, ¿no? Y definitivamente van a ver, pues, los países, ¿no? Que puedan, tener ventajas comparativas, ¿no? Para poder producir, ¿no? Estos alimentos, ¿no? Entonces ya van tirando a dónde más o menos podrían invertir, pues, ¿no? Porque hay países que cuentan, ¿no? Con tierras agrícolas, ¿no? Pero hay países que no tienen también, ¿no? Entonces los que cuentan ya tienen que ir ya más o menos previendo, ¿no? Y comenzar a hacer esos proyectos, ¿no? Para estar a la expectativa, ¿no? De lo que se viene, ¿no? Ya a nivel mundial, pues. Pues en todo caso, los resultados obtenidos siempre están sujetos a un nivel de confianza, ¿no? Lo que estadísticamente quiere decir que hay siempre un margen de error, ¿no? No siempre se da, sino con un margen de error siempre se sacan estos resultados. Obviamente, el margen de error será menor en estos análisis, ¿no? De multiescenarios que utilizan estas empresas corporativas, ¿no? En aquellos que se limiten, ¿no? A ver solo escenario y no analizan el impacto de las distintas variables, ¿no? Entonces, por eso las empresas corporativas te van a analizar, pues, cantidades de variables, ¿no? Que pueden afectar, ¿no? A las inversiones que pueda darse, ¿no? Muy bien, entonces vamos a verlo en cuanto a las inversiones que se dan a nivel de Estado.
Entonces, si logran ver este cuadro. Soy docente. Sí, docente. Sí, profesor. Ya. Entonces, dentro de los proyectos de inversión que se elaboran, ¿no? Lógicamente, todo nace, ¿no? Con la idea, ¿no? Del proyecto, ¿no? La idea del proyecto, ¿no? Donde se va a analizar definitivamente la situación negativa, ¿no? Que existe en ese momento y la necesidad insatisfecha, ¿no? Entonces ahí se va a determinar la brecha, ¿no? Que está faltando. Si es en un proyecto público, ¿no? Supongamos, ¿no? Que haya en un distrito, por ejemplo, en el distrito de San Jacinto, ¿no? Se va a determinar, por ejemplo, se ve que hay un problema, el problema es que no hay agua, ¿no? Entonces, esa necesidad está insatisfecha, ¿no? Porque la planta de agua que tiene de repente no satisface toda la necesidad del distrito. Entonces se va a determinar la brecha. ¿Cuánto no es lo que falta, ¿no? Por satisfacer? Entonces, aquí nace la idea, ¿no? De un proyecto, para hacer un proyecto, para poder cubrir esa brecha, ¿no? O sea, lo que falta, ¿no? De satisfacer en ese distrito, ¿no? Entonces, aquí se hace luego la siguiente fase que empezamos, que es la fase número 1, ¿no? El paso número 1, que consiste en la identificación, ¿no? La identificación del territorio, ¿no es cierto? En este caso es el distrito, ¿no? De San Jacinto, ¿no? Entonces se va a determinar, ¿no? El área de estudio, ¿no? Y el área de influencia también del proyecto, ¿no? Entonces, en el distrito de San Jacinto, de repente no todo el distrito tiene ese problema, ¿no? De repente son los pueblos de Casablanqueada, ¿no? O X pueblo que exista por ahí, pues, ¿no? Entonces es donde tiene es el área, ¿no? Que le va a satisfacer el proyecto, ¿no? Y la área de influencia, es decir, ¿no? Donde está ubicado, ¿no? El pueblo que necesita realmente, ¿no? Entonces, aquí se va a determinar cuál es la cantidad de la población que está afectada, ¿no? Que no tiene agua en ese momento, ¿no? Entonces, aquí se va a analizar, ¿no? Las características de esa población afectada, ¿no? Entonces se va a ver, ¿no? Si que se hace, ¿no? Una encuesta, ¿no? Una encuesta a ver si es que las características que si de cada poblador, si de repente a ver son profesionales, cuántos profesionales tienen estudios superiores, los que no tienen estudios superiores, ¿no? Los que de repente tienen un empleo, ¿no? O de repente los que tienen hijos estudiando, ¿no? Entonces todas las características se analizan dentro del proyecto, ¿no? Entonces así mismo se va a analizar la unidad productora, ¿no? Que abastece agua en ese distrito, ¿no? Entonces aquí definitivamente se analiza, ¿no? De esa unidad productora, qué es lo que tiene, ¿no? Dentro de lo que realmente es la oferta que tiene el distrito, ¿no? La oferta es lo que tiene, ¿no? Y la demanda viene a ser lo que realmente necesita, ¿no? Entonces aquí se hace una evaluación de esos procesos y los factores de producción, ¿no? Que tiene esta unidad productora, ¿no? La estimación de la oferta actual, ¿no? De esa unidad productora, ¿no? La oferta es lo que tiene, ¿no? Y de lo que tiene, ¿qué cosa le falta? Se convierte lo que le falta en demanda, ¿no? Lo que demandan del servicio de agua, ¿no? Entonces aquí se hace esa evaluación, ¿no? Y se hace una estimación, ¿no? De esa oferta optimizada, ¿no? Asimismo se va a analizar, ¿no? Otros agentes involucrados dentro del proyecto, ¿no? Entonces aquí, una vez, ¿no? Que se ve el problema, ¿no? El problema que se identifica, ¿no? Lo que está ocasionando, ¿no? Que no tengan agua, en este caso, los pueblos del distrito, ¿no? De San Jacinto, ¿no? Entonces aquí se va a hacer ya el problema identificado,
el árbol de problemas, ¿no? El árbol de efectos, ¿no? Los efectos directos e indirectos, ¿no? Y así mismo se va a ver, ¿no?, el problema central, ¿no?, que ocasiona que no tengan agua, ¿no?, ese sector, ¿no? Las causas indirectas y las causas indirectas, ¿no?, dentro del problema identificado, ¿no? Y dentro de este problema, ¿no?, se va a identificar también el objetivo central del proyecto, ¿no? Y ahí donde se va a elaborar el árbol de medios y fines, ¿no? Definitivamente aquí se va a ver el fin último, ¿no? Los fines indirectos, el fin directo, ¿no? Los objetivos centrales, los medios de primer nivel, los medios fundamentales y las acciones que se puedan tomar, ¿no?, para definitivamente ver la alternativa de solución, ¿no?, del problema, ¿no?, que existe en el proyecto, ¿no?, en el distrito de San Jacinto, ¿no? Luego, una vez que se identificó todo esto, ¿no?, todo este procedimiento, hasta el paso número 3, viene ya la fase, ¿no?, de formular, ¿no? Se formula el proyecto que necesita realmente, el proyecto de inversión que necesita, ¿no?, el pueblo, para darle solución, ¿no?, al tema, en este caso, del puesto de agua, ¿no? Luego ya viene la etapa, ¿no?, de la formulación. Entonces, aquí definitivamente, en la etapa de formulación, ¿no?, se define el horizonte de evaluación, o sea, a cuántos años, ¿no?, se va a hacer este proyecto, ¿no? Entonces, definiendo ese horizonte de evaluación, ¿no?, se va a hacer la fase, se va a prever, ¿no?, esa fase de ejecución y la fase del funcionamiento, ¿no?, del funcionamiento, ¿no?, del proyecto, ¿no? En la otra fase se va a elaborar el análisis de mercado, ¿no? Entonces aquí donde se va a analizar, ¿no?, ese análisis de la demanda, ¿no?, de servicio. Entonces, de toda esa población afectada, ¿quiénes demandan de este servicio, ¿no es cierto? Porque de repente no todo el distrito tiene problemas de agua, ¿no? De repente son algunos pueblos que pertenecen al distrito. Entonces se va a determinar quiénes demandan en este caso, el servicio de agua, ¿no? Entonces aquí se va a definir, ¿no?, el servicio, ¿no?, en las unidades de medidas, pues, ¿no?, la estimación, ¿no?, de la población demandante potencial, ¿no?, la estimación de la demanda efectiva, la estimación de la población objetivo y la proyección de la demanda, ¿no? Entonces aquí, definitivamente, se va a hacer ese análisis de mercado, ¿no? Luego que se determina la demanda de los servicios, ¿no?, del proyecto, ¿no?, y de la oferta optimizada, ¿no?, para determinar en sí la brecha que falta, ¿no?, de atender, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no?, analizando los impactos ambientales, ¿no?, que es definitivamente, sí o sí se tiene que ver. Se tiene que aquí ver ese riesgo de desastres, ¿no? Aquí se va a hacer ese análisis, ¿no? Entonces se tiene que analizar la tecnología, ¿no?, que va a tener el proyecto, ¿no?, para determinar la localización y el tamaño en sí del proyecto, ¿no? Entonces aquí se va a costear cuánto es lo que realmente te va a costar, ¿no?, hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, aquí se identifican los factores condicionantes, el análisis de opciones para determinar definitivamente, ¿no?, el tamaño y la localización tecnológica, ¿no? Porque definitivamente hoy en día se necesita, ¿no?, mejorar ya con medios tecnológicos, pues, ¿no? Y se determina, ¿no?, la alternativa, ¿no?, técnicas factibles, ¿no?, que van a diseñar, van a dar al diseño preliminar de las alternativas técnicas, ¿no?, factibles, ¿no? Una vez que ya hiciste todo este procedimiento, vas a determinar las metas del proyecto, ¿no? Y la determinación
de las unidades, ¿no? Y dimensiones de los activos, ¿no? O sea, una planta, ¿de qué tamaño va a ser la planta que va a hacer, ¿no? Y esa planta, ¿no? ¿A cuánto va a beneficiar, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, si nosotros hiciéramos también acá el proyecto, ¿no? Un proyecto que realmente lo necesita Tumbes, ¿no? Es el agua y el alcantarillado. Por ejemplo, miren, ustedes ven que por donde se pasa uno, está que esos buzones están que se salen, ¿no? Esas aguas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se elaboró el proyecto, ¿no? El tamaño, ¿no? En sí, ¿no? Que se había elaborado para cuánta población, en ese momento se diseñaron las tuberías, ¿no? Los diámetros de la tubería que va a tener, ¿no? Pero ustedes han visto, ¿no? Que la población cada año va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y definitivamente, pues, ya esas tuberías que pusieron en ese momento, ya a estas alturas, pues, ya, no se abastece, pues, ¿no? Y comienza, pues, ¿cómo se llama? A tener fallas, pues, ¿no? Comienza ya, a romperse por donde sea, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, cuando tú más o menos proyectas, más o menos, ¿no? Los años de vida útil que va a tener el proyecto, ¿no? Entonces, para eso, pues, cuando haces el análisis de la oferta y la demanda, ¿no? Te proyectas a la población, ¿no? La población beneficiaria, ¿cuánto va a ser, no? De aquí a cuántos años, a 10 años. Si bien es cierto, por ejemplo, ahorita la población es de tanto, ¿no? Pero el proyecto es para los 10 años. En los 10 años ya no va a ser la misma población que está ahorita, pues. Tienes que analizar. Entonces, definitivamente aquí ya se necesita, pues, ¿no? Entonces luego se hace la gestión del proyecto también, que debe incluir los costos que van dentro de la gestión del proyecto, los costos del proyecto, donde se van a estimar, pues, los costos de la inversión de acuerdo al tamaño, ¿no? De la inversión. Y esa estimación de la inversión en la fase de funcionamiento también, ¿no? Y la estimación de los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí se tiene que ver, pues, ya analizar, pues, definitivamente, ¿no? El análisis que hacemos anteriormente, que era dentro de la gestión de proyectos. En la fase de ejecución se va a hacer la organización para la ejecución, el plan de implementación, ¿no? Dentro de este plan de implementación, definitivamente se debe evaluar, ¿no? Por ejemplo, cuando se ejecuta la obra, ya y en todos los proyectos le están poniendo, ¿no? En la parte eso del COVID, ¿no? Entonces, porque los trabajadores que vayan en estos momentos que trabajan en las obras tienen que tener medidas de protección también, pues. Luego la modalidad de ejecución y las condiciones previas, ¿no? Que debe tener. Luego ya viene la otra fase del funcionamiento, que es para dar la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Donde se debe, pues, ver, presupuestar ahí, ¿no? La entidad a cargo, ¿no? De la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso se implementó últimamente porque antes se hacía el proyecto y no se hacía ese análisis, ¿no? De la operación y mantenimiento. Entonces, como nadie le daba mantenimiento a la infraestructura, pues rápido esa inversión se deterioraba, ¿no? Se malograba rápido, ¿no? Entonces ahorita sí ya se va dentro de cuando se hace la formulación del proyecto, se debe ver, ¿no? ¿Quién va a hacer esos gastos de operación y mantenimiento? Y asimismo se debe ver, ¿no? Los instrumentos para la gestión, ¿no? De la unidad productora, ¿no? Las condiciones previas para la operación, ¿no? Entonces eso va en esa etapa ya de la formulación de un proyecto. Yo no le estoy diciendo esto para que vean más o menos cómo se hace un proyecto, ¿no? Estamos en la etapa de formulación, ¿no? Luego vamos a ver en la etapa de evaluación, donde van a ver dónde se va a hacer ese análisis de sensibilidad también que hemos estado viendo anteriormente. Entonces lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En la evaluación del proyecto, aquí está. Entonces dentro de la evaluación, ¿no? Se van a evaluar, ¿no? Los flujos de los beneficios y los costos, ¿no? Entonces aquí se van a identificar, ¿no? Los beneficios sociales, ¿no? Y asimismo la estimación
de los costos, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver los beneficios y en el otro lado vamos a ver los costos, ¿no? Que tiene que ver dentro del proyecto de inversión, ¿no? Entonces aquí dentro de la identificación van a ver los medios directos, ¿no? Donde van a ver se van a analizar las externalidades, ¿no? Y en los indirectos van a ver los intangibles también, ¿no? Asimismo se van a estimar, ¿no? Se hace la estimación, ¿no? De los beneficios sociales, ¿no? Si socialmente satisface, ¿no? A esa población beneficiaria, pues, ¿no? Se va a hacer sin proyecto y con proyecto, o sea, se hace la estimación más o menos cuando antes de ejecutar, ¿no? Y se hace la estimación después de la ejecución, o sea, sin proyecto y con proyecto, ¿no? Se va a determinar, ¿no? El indicador, ¿no? Para la cuantificación que se va a hacer para evaluar, pues, en sí, ¿no? Estas estimaciones, ¿no? Y se va a ver la estimación del beneficio social unitario, ¿no? Unitario, ¿no? Luego se hace la elaboración de los flujos de los beneficios. Es como nosotros se hace un flujo de efectivo, ¿no? Donde vas a ver, ¿no? Los costos, ¿no? Y los ingresos que tiene el proyecto. En este caso se va a estimar, ¿no? Los beneficios sociales, ¿no? Unitarios, ¿no? Y se hace la elaboración de estos flujos de beneficios, ¿no? Finalmente es el flujo de beneficios sociales ya incrementales ya con el proyecto, pues, ¿no? Primero se hace sin el proyecto y luego ya con el proyecto, ¿no? Cuando ya está, a ver cuáles son los beneficios que se esperan, ¿no? Eso es en el análisis, ¿no? De beneficios sociales, ¿no? Y luego se va a hacer el análisis de los costos sociales, ¿no? Se hace también con y sin proyecto, ¿no? Entonces aquí igualito se van a ver las externalidades, los intangibles, ¿no? Cuando hablamos de las externalidades se va a analizar ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Qué cosa hay, ¿no? Qué cosas provocan estas externalidades, ¿no? De repente, si estamos hablando del agua de allá, de San Jacinto, ¿no? Las externalidades pueden ser positivas o negativas, ¿no? Pero en este caso tenemos externalidades negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente en la parte alta, ¿no? En la parte de Ecuador, definitivamente hay yacimientos, ¿no? En cuanto, ¿no? A la minería, ¿no? Y que todos esos desechos son, ¿no? Arrojados, ¿no? A las aguas del río Tumbes, ¿no? Y justamente el poblador, pues, consume esas aguas, ¿no? Y eso le proviene, pues, externalidades negativas como son enfermedades diarreicas, ¿no? Hay personas que les cae cáncer, ¿no? Y así X enfermedades, ¿no? Esas son las externalidades negativas que tiene, ¿no? En este caso el proyecto, ¿no? Y lógicamente ya cuando ya se hace, pues, el proyecto, van a haber también externalidades positivas porque ya la gente, pues, va a tener, pues, el agua, ¿no? Ya no va a ir al río a sacar el agua, ¿no? Sino ya, pues, va a tener un caño, ¿no? Va a poder usar, ¿no? El servicio. Asimismo, se tiene que desagregar, ¿no? Los costos a precio del mercado por tipo y rubro, ¿no? Entonces ahí ya viene el trabajo, ¿no? De los evaluadores, de desagregar, ¿no? Todos los costos, ¿no? Los materiales, ¿no? Los bienes y servicios que se van a utilizar, tanto los costos directos como indirectos, ¿no? Se hace ese análisis, ¿no? Y lógicamente ya luego ya se hace la aplicación de los factores de corrección, ¿no? Esos factores salen también, ¿no? El INEI, ¿no? Muchas veces los publican, ¿no? Entonces, ven, por ejemplo, un precio, ¿no? Lo quieres actualizar, ¿no? Le vas a aplicar el factor, ¿no? Y te va a dar, pues, ese precio actualizado, ¿no? Ese factor de corrección hace de que tengas un precio actualizado. Asimismo, se hace la identificación y la estimación de los costos sociales indirectos, ¿no?
y las externalidades negativas que vimos, ¿no? La elaboración de flujo de costos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos costos sociales que generan, ¿no? este problema del agua, ¿no? Y se hace flujo de esos costos sociales. Entonces aquí definitivamente ya, una vez que se hacen todos, ¿no? Esos flujos, ¿no? Se va a hacer pues ya, ¿no? De acuerdo, si de repente es en 10 años, ¿no? Que tiene, ¿no? El proyecto, ¿no? El tiempo que se le está dando, ¿no? Se va a hacer ya la evaluación de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, ¿no? Se le va a aplicar el BAN, ¿no? Y la TIR, ¿no? Entonces aquí se va a ver el enfoque que se va a utilizar, ¿no? De repente se va a hacer, ¿no? La evaluación del costo-beneficio, ¿no? O de repente el costo-efectividad también, ¿no? Entonces aquí se van a determinar, ¿no? Estos indicadores de rentabilidad social, ¿no? Entonces aquí cuando si hacemos, ¿no? Este análisis del costo-beneficio, vamos a aplicar el BAN y la TIR, ¿no? Así que se hace esa evaluación, ¿no? De de esta evaluación económica, ¿no? Y si vas a ver también ¿no? Para determinar el costo-efectividad, ¿no? Vas a hacer con este tipo de evaluación el proyecto, ¿no? Entonces depende del proyecto, ¿no? Que vas a ejecutar para utilizar, ¿no? Estos aplicativos que tienen, ¿no? Para la evaluación. Luego que hacemos, y aquí vamos a ver aplicando, ¿no? Estos factores, ¿no? Puede ser de costo-beneficio, entonces vas a determinar si el proyecto es rentable o no es rentable, ¿no? Entonces, lo que le decía la vez pasada, si te salía, ¿no? Mayor a 0, es que el proyecto es rentable, no va el proyecto, se hace, ¿no? Después de haber hecho toda esta evaluación, ¿no? Y de correr, ¿no? Ya ese flujo de caja que te sale, ¿no? De correr el BAN, entonces determina si es positivo, ¿no? Entonces, si definitivamente es mayor a 0, el proyecto es viable, pues, ¿no? Y también ver la tasa, ¿no? Interna de retorno, ¿no? La TIR. También, ¿no? Si es positiva, también va al proyecto, pues, ¿no? De igual manera, cuando vemos, ¿no? El análisis del costo-efectividad, también vas a ver, ¿no? Sí que definitivamente, socialmente, no tiene impacto, ¿no? Esta evaluación, ¿no? Sí que definitivamente es efectivo, ¿no? Hacer el proyecto, ¿no? Ya de acuerdo a la evaluación que hayas hecho, ¿no? Socialmente, ¿no? Del proyecto, ya lo determina, ¿no? Asimismo, después ya que hayas hecho toda esta evaluación, no termina ahí todavía. Sigues y vas acá, ahí vas a hacer, ¿no? Ya el análisis de sensibilidad, ¿no? Como ven aquí, se hace ese análisis de sensibilidad, ¿no? Donde se va a hacer, pues, dentro a la evaluación tanto privada, ¿no? Y una vez que ya haces ese análisis de sensibilidad, ¿no? Que ves evaluando los diferentes escenarios, ¿no? Vas a hacer tu análisis de sostenibilidad, ¿no? O sea, el análisis de sostenibilidad consiste definitivamente, ¿no? En ver, ¿no? Los gastos de operación y mantenimiento que tiene el proyecto, ¿no? Supongamos que hagan un colegio, ¿no? Un colegio. Entonces, ese colegio definitivamente para que ese proyecto dure, ¿no? Los años que tú has previsto, definitivamente debe dársele mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí van a ver qué entidad es la encargada de hacer el mantenimiento, ¿no? Los gastos de la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, lógicamente, si ya le dan, por ejemplo, la obra terminada, pongamos que ya le dan la obra de agua que estamos hablando allá en el sector de San Jacinto, ¿no? Entonces, de repente, van a poner de
de que quién le va a dar la sostenibilidad de repente hace la municipalidad, ¿no? O puede ser de repente, ¿no? En este caso, si se lo transfieren, ¿no? A la empresa privada, pues ellos tienen que hacer, ¿no? Esos gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Como es OTAS acá en Tumbes, ¿no? Entonces, una vez que ya está el proyecto, ya se lo transfieren, ¿no? Entonces, ellos son los que encargados de ver esa parte de la sostenibilidad, ¿no? Del proyecto. Y, lógicamente, una vez que ya está el proyecto, se ha hecho el análisis de sensibilidad, se hizo la evaluación privada del proyecto, se hizo el análisis de sostenibilidad, se le va a buscar pues ya el financiamiento, ¿no? Porque hasta ahí se ha hecho ya viable, ¿no? Definitivamente, ¿no? El estudio de preinversión se llama eso, ¿no? Una vez que ya le diste la viabilidad, ¿no? Al proyecto y evaluaste que es socialmente rentable, ¿no? Y que los requisitos definitivamente van a cubrir las brechas faltantes, ¿no? El proyecto cumple también con estar dentro, ¿no? Del plan, ¿no? Estratégico o plan regional concertado o plan local concertado también, ¿no? Entonces, van a buscar el financiamiento. Entonces, una vez que ya está todo eso, ¿no? Definitivamente ya se le busca el financiamiento. Luego se hace, pues, esto ya para concluir esto, se hace la matriz del marco lógico, el fin, el propósito, los componentes, las acciones, ¿no? Y luego se hacen las conclusiones, recomendaciones. Cuando ya analizaste todo esto, aquí ya declaras la viabilidad, ¿no? Del proyecto. Que el proyecto es rentable, ¿no? Y que es viable. Y se va a evidenciar, ¿no? La capacidad, ¿no? Generada, ¿no? Que contribuye al cierre de brechas, lo que le decía, ¿no? El cierre de brechas, ¿no? Y se identifica, ¿no? El atributo de sustentación en el documento técnico, ¿no? Y el documento técnico va a ser ya, ¿no? El plan que tiene, ¿no? En este caso la región o de repente el gobierno local, ¿no? Y acreditar, ¿no? Que la alternativa, ¿no? Recomendada maximiza la contribución del proyecto a la sociedad, ¿no? En su conjunto, que le va a cambiar la calidad de vida, ¿no? A esa población, ¿no? Cuando hablamos de cambiar y darle, ¿no? Calidad de vida, eso implica, ¿no? Que ya el usuario no va a ir, pues, ¿no? A recoger el agua al río, ¿no? Para poder lavar, cocinar, ¿no? Sino que ya le cambia porque ya lo va a tener en el hogar, ¿no? A ver su llave, ¿no? Entonces, definitivamente, se ve, ¿no? De que va a tener un bienestar, ¿no? Y que va a ser atribuido, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Al usuario, pues, ¿no? Entonces, ese más o menos es el procedimiento, ¿no? De las inversiones, ¿no? En cuanto, pues, a las inversiones públicas, ¿no? Los proyectos de inversiones públicos, ¿no? Dentro del sector privado, es lo que hemos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Que se hacen las proyecciones de cada uno, ya es particular, ¿no? Entonces, donde cada uno va a analizar, ¿no? Si de repente la inversión que va a hacer, ¿no? Le va a ser rentable también a él, ¿no? Entonces, aquí, en los proyectos de inversión pública, se ve si es que tiene la viabilidad y que va a ser definitivamente socialmente rentable. O sea, los proyectos públicos son que van a contribuir, ¿no? A la sociedad, porque el gobierno justamente es eso, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? La mejora, ¿no? Del bienestar de la sociedad, ¿no? Pero me entiende que cada uno aporta, ¿no? Cuando compra de repente un tarro de leche y estás contribuyendo porque estás pagando, y dije, tú trabajas, te retienen el impuesto a la renta, estás contribuyendo, ¿no es cierto? ¿No? Y esas contribuciones, definitivamente ya el Estado tiene que resarcirlo, ¿no? Para ver el bienestar de la población, pues, ¿no? Lógicamente que esos impuestos son
Esos ingresos que tiene son aportes de nosotros mismos. El Estado está en la obligación de hacernos, ¿no? Esos proyectos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, ¿no? De la población. Es en el sector público. En el sector privado es diferente ya, porque el beneficio no va a ser directamente, ¿no? No es socialmente, sino que directamente va, ¿no? A quien invierte ya, la parte privada, pues, ¿no? Acá es parte estatal, ¿no? En la parte privada es lo que hemos explicado, ¿no? Nace el proyecto, ¿no? Se hace igualito los estudios como iniciamos, ¿no? Se hacen los estudios de mercado, ¿no? Vas a ver a la población que vas, vas a poner al mercado, ¿no? El producto, ¿no? ¿Quiénes son los que te van a consumir, ¿no? Vas a determinar así mismo, ¿no? La demanda, ¿quiénes demandan? ¿A qué población la estás haciendo ese proyecto, ¿no? Entonces, en el sector privado tienes que hacer todo ese análisis también que se hace acá, igualito, tienes que hacer análisis también, ¿no? Y ver si aplicando ya, ¿no? El BAN, ¿no? Y la TIR, definitivamente sería rentable, ¿no? Para quien invierte, ¿no? Entonces, hacen todos esos análisis, ¿no? No es que se te ocurre, ¿no? Poner tal negocio así y lo ponen, ¿no? De 100 la pegan, pues, de repente 5, ¿no? Pero no todos a veces le va bien. Entonces, tienen que hacer todos estos estudios, ¿no? Entonces, porque tú vas a invertir, va a ser tuyo, ¿no? Es como le explicaba, ¿no? En las empresas corporativas, ¿no? Que hacen ese análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversión no es poco. Es una empresa corporativa, es una corporación. Entonces son empresas transnacionales, ¿no? Que mueven cantidad de capital. Y ellos no se van a arriesgar así nomás, pues, ¿no? Tienen que hacer todos estos estudios, ¿no? Entonces, no sé si les ha quedado claro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, pues, dentro de la diferencia, ¿no? De la evaluación social, ¿no? La evaluación privada de proyectos y la evaluación social de proyectos, ¿no? Entonces, en la evaluación privada de proyectos se va a evaluar, ¿no? Los beneficios y los costos del inversionista privado, lo que les decía, ¿no? Y dentro de la evaluación social de proyectos, ¿no? Dentro de la sociedad, se debe evaluar los beneficios y los costos para la sociedad, ¿no? En este caso va a ser ¿para quién? Para el inversionista privado. En el público va a ser, ¿no? Tiene que evaluar los beneficios y los costos para la sociedad en conjunto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ver por el bienestar de la sociedad, ¿no? Asimismo, ¿no? Un proyecto privado maximiza el bienestar, ¿no? De la gente privado, ¿no? En el público se maximiza el bienestar colectivo, ¿no? No es para uno, ¿no? Sino va a ser colectivo, ¿no? Cuando se hace un proyecto de inversión pública, no va a ser para uno, pues, ¿no? Tiene que, pues, satisfacer, pues, a la sociedad, ¿no es cierto? De acuerdo a la evaluación que se haya, ¿no? Que haya hecho, ¿no? Asimismo, ¿no? En la evaluación privada se utilizan los precios de mercado, ¿no? De los bienes e insumos, ¿no? En el sector público se van a utilizar los precios sociales, ¿no? Entonces ahí se va a determinar, ¿no? Dentro de la evaluación. Y en la evaluación privada también se van a evaluar los flujos que están afectos a impuestos, pues, ¿no? Y se mide, en el otro se mide el ingreso nacional sacrificado, aquí donde les pone, pues, para actualizar, ¿no? Los precios, ¿no? Estadística le va a dar, ¿no? Qué porcentajes van a aplicar, ¿no? Para actualizar estos precios, pues, ¿no? Entonces aquí, efectivamente, ya se hace la evaluación, ¿no? De las ventas, los costos, la depreciación para, definitivamente, sacar, ¿no? El flujo de caja, ¿no? Entonces, luego te va a salir, pues, ya la utilidad, ¿no? Luego
va sumando la utilidad después de los impuestos, ¿no? Este es antes de impuestos, luego después de los impuestos, ¿no? Le aplica la depreciación, le disminuye la amortización, los préstamos que vas a hacer, ¿no? Para hacer tu proyecto, ¿no? Para la inversión, ¿no? De repente el crédito que vas a sacar dentro de la entidad privada, pues, ¿no? Menos la inversión siempre va negativa, ¿no? Y te va a dar ese valor residual, ¿no? Y finalmente tienes el flujo de caja, ¿no? Y esto que va a hacer acá lo vas a proyectar en los años que tú le vas a dar el año de vida del proyecto, ¿no? Lo proyectas, ¿no? Y luego ahí vas a ver, dentro de tu proyección de flujo de caja, vas a determinar, ¿no? Aquí, definitivamente, ¿no? En qué año más o menos te proyectas, ¿no? Recuperar esta inversión que está negativa. Entonces, hasta ahí la convierte ya en positiva hasta el año que tú recuperas esa inversión negativa, ¿no? Ya se convierte en positiva en el año ya que tú pagaste, ¿no? La inversión. De ahí para adelante ya es positivo, ya no va a ser negativa, pues, esta inversión, pues, ¿no? Entonces, entonces aquí también se va a hacer, pues, el flujo del empresario, ¿no? El flujo físico, ¿no? El tiempo, ¿no? El flujo del financista y el flujo social también, ¿no? Del proyecto, ¿no? Entonces aquí vas a determinar, pues, ya los beneficios del proyecto, ¿no? En este caso, proyecto de electrificación rural, ¿no? Entonces aquí, legítimamente, tenemos, ¿no? La cantidad, ¿no? Que tiene los demandantes, ¿no? Del proyecto, ¿no? De la demanda, pues, ¿no? Y vas a determinar, ¿no? La cantidad de clientes que necesitan ser, beneficiados por el proyecto. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? La cadena de valor de un proyecto de inversión y la evaluación social, ¿no? Entonces vamos definitivamente a ver, ¿no? Dentro de las evaluaciones de los insumos que necesita el proyecto en sí, ¿no? Como son los recursos humanos, financieros, ¿no? De todo tipo que movilizan la realización de las actividades. Y en acciones también vas a ver las acciones que vas a transformar, ¿no? Los insumos ya en productos, ¿no? Ese es el costo de la inversión, pues, ¿no? Y luego ya tienes, pues, el producto, ¿no? Resultante de transformar estos insumos, pues, ¿no? En la parte del funcionamiento, ¿no? Que vas a ver, ¿no? Vas a evaluar, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? El resultado, los efectos, ¿no? Del uso del producto por parte de la población objetivo. En cuanto a insumos, acciones y productos se refiere a una empresa industrial, ¿no? Que transforma la materia prima para luego ya venderlo como ya un producto ya terminado. Sí, así ¿O es. me equivoco? Sí, así es. En este caso, como estamos viendo un proyecto, ¿no? de electrificación, es así, pues, ¿no? Que ellos al final no venden el servicio, pues, ¿no? ¿No? Ah, ya. Entonces, el producto al final es la energía que nos vende, ¿no? La electricidad que nos va a vender, ¿no? Y los impactos, ¿no? Son los fines del proyecto en el mediano y largo plazo, ¿no? Que impactan, ¿no? En este caso, ¿no? Este proyecto de electrificación, ¿no? Cuando ya termina, ¿no? Lógicamente, pues, un pueblo que no tenga, pues, electrificación, pues, se va a beneficiar, pues, ¿no? Lógicamente ya van a tener su alumbrado, ellos van a tener, pues, van a poder tener sus artefactos, ¿no? Entonces se va a beneficiar, ¿no? Entonces los beneficios directos e indirectos, ¿no? Como ven, las externalidades, ¿no? Que van a tener, como le decía, hay externalidades positivas y a su vez también hay externalidades negativas, ¿no? Vimos las negativas, las positivas después del proyecto, pues, efectivamente, en cuanto a lo que es electrificación, pues,
son servicios sí, intangibles, en este caso, que es la electricidad, pues, ¿no? Lógicamente aquí se va a ver, pues, los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Y la reinversión que va a tener la empresa, pues, ¿no? Y los costos indirectos van a ser las externalidades intangibles también, ¿no? Monetizados, que ellos ya más o menos lo proyectan, lo costean, ¿no? Entonces aquí, como ven aquí, en una empresa así, ellos sí van a medir el costo de eficiencia, ¿no es cierto? En esta parte, de eficiencia, porque ese es lo que van a medir la empresa de electrificación, pues, ¿no? Y acá dentro del valor de resultado de efecto del impacto, van a poner el costo-beneficio, ¿no? Aquí sí van a hacer ese costo de eficacia y el costo de efectividad, pues, ¿no? Esa es la parte de funcionamiento. Aquí vamos a ver los beneficios sociales que tienen los proyectos, ¿no? Los beneficios directos vienen a ser, pues, se relacionan con el mercado del bien o servicio, ¿no? El ahorro o liberación de los recursos, ¿no? El ahorro en tiempo de demanda, ¿no? De acarreo de agua al tener acceso a los servicios de agua potable, en este caso, el que estaba planteándole, ¿no? O el mayor consumo del bien o servicio, ¿no? Al tener servicio de agua potable en el domicilio, los usuarios consumen más, ¿no? Y pagan menos, ¿no? De lo que están dispuestos a pagar, ¿no? O sea, definitivamente el proyecto, ¿no? Les va a ahorrar tiempo, ¿no? Si lo costeas todo eso, vas a tener un beneficio, bueno. No vas a tener que ir allá al río, ¿no? Entonces, en los beneficios indirectos, estos se producen en otros mercados relacionados, ¿no? Con el bien o servicio, ¿no? La disminución de los costos en atención de la salud, ¿no? Derivado de la disminución de las enfermedades de la población ante el acceso oportuno al servicio de agua potable y alcantarillado, ¿no? Porque se entiende que si ya y es un servicio de agua ya es tratado, ¿no es cierto? Y esa agua la tratan, pero así, de todas maneras, tiene contaminación, ¿no? Tenemos que hervir esa agua, ¿no? Las externalidades positivas que va a tener el proyecto, ¿no? Se generan sobre los terceros, a quienes no están vinculados con el mercado del servicio, ni directa o indirectamente, ¿no? Son terceras personas, ¿no? La disminución, ¿no? De la emisión, ¿no? De carbono, ¿no? Frente al planteamiento de un proyecto, ¿no? De transporte urbano masivo, por ejemplo, ¿no? Y hacen, por ejemplo, proyectos, ¿no? Relacionados, ¿no? De repente, ya toda ese parque automotor ya viejo que está, ¿no? Ya queda sin efectos, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no? Que va a haber menos emisión de carbono, ¿no? Entonces, eso sí, definitivamente, a la población la va a beneficiar en esa parte, ¿no? Esas son las externalidades positivas ya después del proyecto, pues, ¿no? Intangibles, se incluyen los efectos que el proyecto tiene sobre el bienestar de una comunidad, ¿no es cierto? Es el bienestar que le va a dar. Y la migración de especies, animales, conservación de patrimonio, ¿no? Inmaterial, belleza, paisajista, ¿no? Esos son los intangibles. Entonces aquí, como le digo, ¿no? La mejora de la calidad de vida, ¿no? De la población de San Miguel, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Se reduce el gasto de tratamiento de enfermedades, ¿no es cierto? ¿No? Porque ya la población se va a enfermar menos, ¿no? Se reducen las pérdidas de productividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Que es un canal, por ejemplo, ¿no? Lógicamente que el agricultor va a regar con menos horas, ¿no? Su parcela, ¿no? Porque no se va a desperdiciar el agua, ¿no? Cuando no tiene canal o río tecnificado, ¿no? Entonces, lógicamente, va a llegar a más hectáreas, ¿no? Van a sembrar
más cantidad de hectáreas, ¿no? La producción se va a incrementar, ¿no? Lógicamente, si un proyecto, ¿no? donde no hay agua y le llevas agua, pues esa planta va a producir, pues, en mejor calidad, ¿no es cierto? ¿No? El fruto, ¿no? Entonces va a incrementar la producción en esa parte, ¿no? Asimismo se reduce la incidencia de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y dérmicas, ¿no? Mayor consumo de agua, mayor calidad, ¿no? Están haciendo, ¿no? ¿Qué es la mejora que va a tener, pues, ¿no? En el servicio, ¿no? Docente, Sí, escucho. disculpe, tengo una pregunta. Sí. O sea, digamos, qué relación tienen estas empresas, digamos, que se dedican a hacer proyectos o inversiones de agua potable o de saneamiento, ¿no? De alcantarillado, Sí, con mira. con el Estado? Porque, o sea, me imagino que, le pongo un ejemplo, capaz de estas empresas hacen un análisis de mercado, ¿no? De consumidores, o sea, el pueblo. ¿Y qué pasaría, como usted nos ha dicho, de esos pueblos pequeños que a ellos no les conviene en realidad porque digamos que sus inversiones se van a recuperar en años muchos más de los que han planeado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué relación? O sea, esos no les conviene, pero el pueblo en realidad necesita, o sea, el Estado interviene con esas empresas, o sea, a la empresa no le conviene invertir ahí, pero el Estado quiere que su pueblo, digamos, tenga esos beneficios. ¿Qué relación tiene ahí? Sí, mira, en esos proyectos, lo más lógico es de que el Estado lo realice, ¿no es cierto? Porque el Estado tiene que ver el bienestar social de la población, ¿no es cierto? Y tú has visto, por ejemplo, los proyectos que por ejemplo, los tiene NOSA o los tiene Agua de Tumbes, ¿no? Eso los hizo el Estado, ¿no es cierto? Y luego hubo una concesión, por ejemplo, ¿no? Se los transfiere, ¿no? Se los transfiere, ¿por qué? Porque evidentemente la empresa privada, ellos no invierten así directamente a hacerte, ¿no? El proyecto en sí, ¿no? El que invierte es el Estado, ¿no? Porque sabe definitivamente que el Estado está en la obligación, ¿no? De, de poner los servicios básicos, ¿no? A la población, ¿no? Entonces, como la población, como le dije, con los impuestos, ¿no? Definitivamente contribuye, ¿no? Docente, disculpe. Sí. ¿Ya esto es lo último de la clase de hoy? Sí. Ya la parte última, y les voy a dejar un trabajo, de todo lo que hemos hecho, así como la vez pasada. Hacen un trabajo y me lo exponen. Docente, disculpe, no sé si me podría contar en la lista que entré un poquito tarde por lo que estuvo fallando mi máquina. Luna Dios Fran. Ah, ya. Voy a... ¿Docente con los mismos grupos o otros? Sí, depende de ustedes, ¿no? Docente, ¿me podría considerar en la lista? Ya, voy a entrar al sistema, ¿ya? Profesor, un favor, ¿podría volver a explicarlo sobre la tarea que va a dejar? No lo escuché Sí, muy bien. miren, de todos los temas que hemos estado viendo, ¿no? Les voy a dejar para que se refuercen, ¿no? Para que ustedes investiguen más, ¿no? Y me lo van a exponer. Igual que la vez pasada, me lo exponen. Y de eso, vamos a tener una evaluación ahí, pues, ¿no? Así como la unidad anterior. Profesor, ¿cuándo comienzan las posiciones? ¿El lunes que viene? A partir del lunes, ya. Ya. A partir del lunes. A partir del lunes vamos a empezar. Ya, entonces voy a ver los nombres de los alumnos que quieren que esté. Luna Dios Fran, docente. Romano Merino. Ya, espera un ratito. Luna Dios, ¿no, Fran? Sí, docente. ¿El otro? Muchas gracias. El otro Romero Merino, ¿no? Sí. Ya, listo. Y Vázquez Jiménez, docente. Vázquez Jiménez, ya. Clotario Castillo también, docente. Clotario, a ver. Clotario.
Ya, ¿qué más? Listo. Profe, ¿usted va a designar los temas para cada grupo y el orden en el que van a exponer? Sí. Ah, ya, profe. Muy bien, entonces Santa María López no está, Ciancas Campos tampoco. Ya, esos son los alumnos que han faltado. Docente, luego manda el Excel con los temas al WhatsApp y lo va a subir al molde. Sí, miren, me mandan la relación así que la vez pasada, como la vez pasada, la relación de cada grupo me lo mandan al WhatsApp y yo les asigno el tema. ¿Ya? Ya, docente. Y les voy a asignar de los que envíen, el último será el primero en la asignación de temas para exposiciones, así en ese orden va a ser, ¿ya? Muy bien, entonces no terminé de explicarte la pregunta que me hiciste, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, en esos proyectos definitivamente el Estado, ¿no? Es quien los hace, ¿no? Y entonces, porque él ven en la parte de la evaluación, la parte social, ¿no? Del proyecto, ¿no? Entonces, porque si lo hace la empresa privada, definitivamente a ellos no les va a convenir en ese momento porque van a invertir, ¿no? Y a veces no tienen esos recursos, ¿no? Pero luego el Estado, ustedes han visto que, por ejemplo, lo hace, la municipalidad, por ejemplo, lo hace, y luego ya hacen un convenio, ¿no? Con ENOSA, ¿no? Y ENOSA ya es el que, en la recuperación, por ejemplo, de la energía, porque la energía eléctrica uno paga, ¿no es cierto? Entonces ahí hacen el convenio ya con el Estado, pues, ¿no? En cuanto a esas recaudaciones que van a hacer, ¿no? Pero estos proyectos normalmente sociales los hace el Estado, ¿no? En cuanto a agua, luz, ¿no? Alcantarillado, ¿no? Colegios, postas, ¿no? Hay algunos, pero aquí no tenemos mucha inversión privada, ¿no? Porque hay inversión privada, ¿no? Que tiene que, de acuerdo a las utilidades que tiene que contribuir también en el sector que corresponde. Tienen que hacerle, pues, ¿no? Proyectos así públicos, ¿no? Por ejemplo, le pueden hacer una posta, un colegio, ¿no? No tienen que resarcirlo, ¿no? Así como se lucran, tienen que también dar, ¿no? Parte, ¿no? Al lugar donde están haciendo esa inversión, pues, ¿no? Muy bien, entonces me envían al WhatsApp, me envían los grupos y yo les voy a asignar el tema, ¿ya? Docente, ¿cuántos grupos se expondrían por día? Los que se alcancen, hasta donde se avanza. Porque queremos hacerlo lo más pronto porque hemos perdido varios en esta del aniversario. No, hay otros que ya están tomando examen ya. Entonces, docente, disculpe, ya me voy a salir. Ya, está bien. Entonces no se olviden de enviarme los grupos a mi WhatsApp, ¿ya? Y en ese orden van a ir exponiendo. El último expone primero, el último que mande al WhatsApp. Ya, profesor, está bien, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. Eso ha sido la clase de hoy día. Porque de aquí de repente van a entrar y también va a entrar a otra clase de aquí Ya, docente, ya me retiro, disculpe. Ya, está bien, los entiendo.